o yo me veo al revés. A ver, marca cuál es Hogma. Jojma es este. Ah, vale, No, está nosotros bien, está estamos bien. viendo bien. Sí, Jojma Jorge, va. ¿estás viendo tu cámara? Esta es No, mi acá sí se ve bien. esta es mi izquierda y esta es mi derecha. Sí, sí, está perfecto. ¿Sí? Ah, bueno, yo aquí me veo al revés, entonces vamos a tratar de hacer esto dinámico, eso. A mí me gusta la idea del Emanuel y yo soy muy práctico así también, entonces lo vamos a hacer de esa forma. Y pues aquí más allá de la invitación es pues que cada uno lo tiene que hacer de esta forma. Bueno, voy a grabarlo aquí, voy a dejarlo grabado aquí también para otras personas, otros grupos por ahí. Entonces, bueno, muchachos, hoy vamos a ver capítulo 8 de la Cábala Mística. Entonces, bueno, la Cábala, ¿qué es la Cábala? Son los 10 sefirot que nos vienen a representar los 10 aspectos de ese poder de Dios, ¿cierto? Entonces, recordemos que después de ese velo de la Ein Sof, de los tres velos, Ein Sof, Ein Sof, Aur, de ese Dios infinito, ilimitado, de ese Dios eh, innombrable, inmanifestado, ¿cierto? De esa luz infinita, de esa luz verdadera, esa energía cae sobre Malkut y empieza a moverse, a crear el mundo y a entrar pues en este proceso de lo que llamamos creación, pues de una creación, sí, de la realidad, de la experiencia, de la existencia, como lo queramos llamar. Entonces este capítulo nos dice que la cábala tiene varias formas, ¿cierto? Tiene varias formas de relacionarse los sistemas. Entonces hay unos sistemas que lo usan por pilares. Entonces aquí tenemos un pilar, otro pilar, por tres pilares. Es decir, hay varias agrupaciones que uno puede hacer. Aquí como yo lo tengo por los triángulos, por las triadas también. Pero vamos a dividirlo aquí para que quede todo integrado. A ver. Entonces, si lo vemos por pilares, nos queda así, tres pilares. Si lo vemos pues, por la ley del 3, entonces lo vamos a ver de esta otra forma. Hay otra forma de 7, de varias formas. Entonces, esto lo que nos dice es, todos los sistemas, como lo organicen, pues están bien, están correctos. Simplemente cada sistema nos muestra diferentes asociaciones y al igual que el tarot, ¿cierto? El tarot que nos enseña que yo puedo asociar las cartas de diferente forma y voy a encontrar diferentes resultados o formas de interpretarlas, pero eso no quiere decir que haya un modo correcto o un modo incorrecto. Entonces, bueno, aquí cuando lo dividimos en tres, vamos a decir que este es el pilar de la misericordia, ¿sí? El pilar positivo, de la fuerza positiva, de la fuerza del Padre, de la fuerza eléctrica, podemos decir, de la fuerza, bueno, el Padre, el positivo, el masculino, de lo positivo, ¿sí? Y aquí entonces vamos a tener el pilar de la izquierda, que sería el pilar de la severidad, el pilar de la madre, de la fuerza magnética, de la fuerza negativa, ¿cierto? Pero una fuerza negativa positivamente hablando, pues, es decir, son simplemente contrastes, pero esto no es un tema de moralidad, pues, para que de pronto las mujeres se sentirán ofendidas que el pilar de la madre sea el negativo, es simplemente una fuerza. Y tenemos el pilar medio, que es el pilar equilibrante, el pilar del equilibrio. Entonces recordemos, Gurdjieff también nos enseña, hay tres fuerzas, toda fuerza tiene todo evento, toda acción, toda palabra, todo acto, todo efecto en el universo tiene un aspecto positivo, un aspecto negativo y un aspecto equilibrante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Siempre, pues,
mantenernos en equilibrio, pero debemos, para llegar a ese equilibrio, debemos comprender, entender, y por eso este es un movimiento pues que nos lleva de lado a lado de las columnas. Entonces también nos dice que cuando uno mira para poder interpretar y hacer diferenciación, cuando uno mira así de frente, está mirando lo que es el macrocosmos, ¿cierto? Cuando uno mira de frente las cartas, siendo este el pilar de la derecha y este el de la izquierda. Pero cuando queremos ver el microcosmos, tenemos que darnos vuelta y entonces se invierten los pilares eh, para verlo, pues ya lo vemos a nivel, para ver el microcosmos. ¿Por qué es esto así? Pues recuerden, pues somos un reflejo de Dios, somos un reflejo y es como en un espejo, pues cuando uno se mira en un espejo, pues va a ver que lo derecho se vuelve izquierdo y lo izquierdo se vuelve derecho. Entonces es eso simplemente. Entonces, como para relacionarlos, nos dicen lo que es el pilar medio equilibrante, el de la severidad y el de la misericordia, hacen referencia en el yoga oriental a lo que se conoce como el Sushumna, que es el equilibrio, Ida y Pingala, ¿sí? Las dos fuerzas positiva y negativa. Entonces, el pilar de la severidad, pues se considera como negativo, femenino, ¿cierto? El pilar de la derecha, que es el del padre, se considera positivo y masculino. Para poder entender y cómo se mueve la energía o cómo son los senderos, entonces, si uno ve en el tarot clave 16, ¿cierto? La clave 16, venga, lo mostramos aquí más grande, más bien, porque ahí no se ve muy bien. En la clave 16, ese relámpago que vemos aquí, si vemos cómo está trazado, nos marca cómo es que se mueve la energía a través de, pues, cómo es que es el movimiento en los senderos. Entonces aquí vemos que esto viene acá, 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 baja acá, acá, acá y acá. Esa figura forma este mismo rayo de la clave 16. Entonces ahí nos está hablando de esta energía relampagueante. Entonces aquí podemos ver que estamos por el camino correcto, porque eso quiere decir que estamos siguiendo el sendero del árbol de la vida. ¿Para qué? Para destruir nuestras falsas creencias, para destruir el falso conocimiento, la falsa autoconciencia, la falsa subconsciencia y empezar a adentrarnos en el verdadero camino hacia el Padre, hacia la unidad, hacia lo superior, hacia lo absoluto. Entonces, vamos viendo esas relaciones. Además que en la clave 16, estos yots, si ustedes los ven, pues son estos mismos yots, es el mismo orden. Entonces, esas son cosas que debemos recordar en todo momento, estudiantes, que no se nos deben escapar. Estos son cosas que nos revelan muchas cosas, pues. Entonces, ese rayo relampagueante nos va a mostrar el sendero de cómo volver hacia el sol, hacia el Padre, pues hacia Malhut, ¿cierto? Pero este sol es amarillo, es diferente al sol del loco, que es blanco. El sol blanco, ¿qué significa? El Ain Sof, el Ain Sofaur, esa fuerza más allá, ¿cierto? Mientras que el sol amarillo sería Malhut. Bueno, Malhut, sí, Malhut. No, mentira, oye, yo, ¿por qué pusiste Malhut? Esto es Keter. Keter es el Malkut del inmaculado. Yo creo que por eso, vea, la subconsciencia ahí me... Entonces, claro, exactamente, este es el Malhut de la Ain, Ain Sof, Ain Sofaur. La parte como ya se expresa es en el Keter, que vendría siendo el Malhut de
de la inexistencia, del inmanifestado. Perfectamente. Listo, bueno, a ver. Entonces la línea viene zigzagueante que nos muestra, nos va a representar el proceso también de la creación, de cómo Dios descendió desde por medio pues de todo su proceso, por medio de los cuatro mundos y por medio de cada una de las sefirá o de todas las sefirot, cómo descendió hasta llegar al Malhut, que es el mundo de la creación. Entonces, bueno, es importante aquí entonces entender estas fuerzas positivas y negativas, cómo son importantes, cómo lo positivo y lo negativo no son, digamos, a veces uno en este mundo crece con que debemos eliminar lo negativo. Bueno, yo, yo me lo explico más bien, hay un positivo y un negativo, pero dentro del positivo hay un positivo positivo y hay un positivo negativo. Dentro de lo negativo hay un negativo positivo y un negativo negativo. Lo que debemos eliminar son los negativos, ¿cierto? Es decir, de esa parte positiva hay una parte negativa, eso hay que eliminarlo y dejar la parte positiva del positivo. Y de la parte negativa tenemos que dejar la parte positiva de lo negativo. Es decir, tenemos que eliminar lo negativo. Pues a la final, ¿qué es eso? Simplemente es 15, pues, ¿cierto? Aquí está porque podríamos decir, si ponemos esto aquí, entonces aquí está el pilar de la misericordia, es como el del padre del hombre, mientras que el pilar de la severidad es la mujer. Entonces vemos que ellos dos están encadenados y mientras ellos están encadenados, tenemos una falsa subconsciencia, una falsa autoconsciencia, es decir, una parte negativa de lo positivo y una parte negativa de lo negativo. Eso debemos eliminarlo, eso se tiene que ir, eso tiene que morir. Eso es la eliminación del ego, pues, de eso que no nos sirve, pues. Entonces aquí es esa representación, pero entonces ya cuando hablamos y empezamos a entender la forma positiva de lo positivo y la forma positiva de lo negativo, empezamos a entender de que todo está relacionado y todo es perfecto, no podemos quitar, es decir, si quitamos la luz o la oscuridad, pues va a dejar de existir la otra, entonces siempre son dos fuerzas integradas, son dos fuerzas indivisibles, son dos fuerzas que si una desaparece, pues ya se desaparece todo. Entonces siempre va a estar la supraconsciencia equilibrándolo todo. Por eso reconozco la manifestación de la justicia y del equilibrio de Dios en todas las circunstancias de la vida. Hasta en eso que parece negativo en la vida, hay algo positivo, hay un equilibrio, ¿sí? A veces no es difícil entender eso, pues cuando uno ve enfermedades en niños, uno ve personas pasándola realmente muy mal y uno dice, no, es que no se lo merecen, pues no nos corresponde a nosotros esa afirmación. Es ahí donde debemos reconocer la justicia de Dios en todo, pues. Entonces simplemente tenemos una fuerza que integra y una fuerza que desintegra, una fuerza que crea y una fuerza que destruye, y pues la fuerza que lo equilibra todo. Ahora eso pues lo podemos ver de muchas cosas, pero por ejemplo si hablamos del cuerpo, alguien me podría decir estas fuerzas en el cuerpo, hablando de físicamente, ¿cómo la podríamos representar? ¿Alguien? Perdón, mi hermano, perdón, no escuché la pregunta. En el cuerpo físico, ¿cómo podemos representar estas dos fuerzas, positiva y negativa, constructiva y destructiva? Pues yo lo veo es como la construcción y destrucción de las células. Creo que es de lo que parte todo, ¿no? Porque se va a encontrar también hasta la destrucción de los alimentos, pero en las células está el factor de que están muriendo, tienen que estarse destruyendo
para que puedan ir naciendo y haya ese equilibrio, diría yo. Perfectamente, mejor dicho, me estás leyendo el pensamiento. Entonces, nuestro cuerpo tiene un metabolismo, que es la fuerza que equilibra. Ese metabolismo tiene un anabolismo y un catabolismo, es decir, tiene una destrucción y tiene una construcción. Y esto nos habla de algo muy importante, y es que a veces se sale del equilibrio, y cuando se sale del equilibrio, ¿qué pasa? Pues surge la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? ¿Qué es un cáncer? Un cáncer es una célula que entró en su proceso de evolución, ¿cierto? Entonces empezó a crecer, empezó a desarrollarse, eh, empezó en su proceso de evolución, se creó, pero cuando llegó acá y ya tenía que morir, esa célula no quiso morir. ¿Por qué no quiso morir? Porque está en desequilibrio. Obviamente la célula no tiene la culpa es nuestra, de nuestros pensamientos, de la alimentación que le damos a nuestro cuerpo, de nuestra propia energía. Entonces esa célula, ¿qué hace? No muere, sino que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, se sale de su equilibrio. Al salirse de su equilibrio, pues se vuelve una célula cancerígena, y al volverse una célula cancerígena empieza a infectar todas las células que están a su alrededor. Eso se llama metástasis, movimiento de la enfermedad. Eso es un cáncer, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa, y eso es lo que nos viene a enseñar el árbol de la vida. Entonces, lo positivo debe ser positivo, lo negativo está bien también, pero deben manejarse en equilibrio, ¿sí? Entonces, también nos hablan de eso que estamos hablando, y es que todas las sefirot tienen dos polos. Esto también nos lo habla Gurdjieff cuando nos explica los 7 centros de la máquina humana. Nos dice, todos los centros de la máquina humana tienen dos polos, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Entonces aquí pasa exactamente igual. Todas las sefirot tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces, si es del negativo, está bien que haga lo negativo, pero cuando se vuelve hacia lo positivo, se sale de su naturaleza, ¿cierto? Entonces se habla de que está dignificado cuando está dentro de su dentro de su misma polaridad, ¿sí? Eso también lo vemos hoy en la sociedad, hay que hablarlo. El homosexualismo, pues es una salida del equilibrio. Los hermanos homosexuales, pues, no, simplemente están fuera de su equilibrio. El hombre, debiendo ser hombre, se volvió hacia lo negativo. Y pues eso, entonces, por eso decimos, estamos en una sociedad decadente, porque estamos saliendo de nuestra naturaleza y no estamos dignificados. Hoy en día encontrar hombres guerreros o hombres, o sea, el prototipo y el arquetipo hombre, el arquetipo varón, guerrero, ya no se encuentra, ya es afeminados, ahí, no, a la pelea no van, pues, todo quieren que sea muy femeninos, pues. El arquetipo varón, pues es el arquetipo femenino es el arquetipo femenino. Pero la sociedad está decadente, ha salido de esa dignificación de su poder, y pues ya vamos hacia el estanco, güey. Entonces, así funciona con todas las sefirot. Cada una pues representa un aspecto, ¿cierto? Chesed es la misericordia, que ordena y preserva todas las cosas, ¿cierto? Chesed, aquí en la misericordia, preserva todas las cosas, ¿cierto? Pero si uno se sobrepasa en esa misericordia, se convierte en el sentimentalismo, ¿cierto? Entonces, la parte positiva y la parte negativa, la parte digna y la parte decadente. Entonces, como es de la misericordia, está bien que sea misericordioso, pero cuando se vuelve ya muy misericordioso, sale de su equilibrio y ya se vuelve sentimentalista.
así estamos, así está la sociedad, solamente hay que observar. Hay un montón de sentimentalismo y no hay una reflexión sobre la vida, no hay una reflexión sobre las leyes que rigen nuestra existencia. Entonces vivimos de justicias e injusticias. Es que Dios es justo, es que Dios es injusto, es que, bueno, la culpa siempre es del de afuera, pero no vemos nuestra propia decadencia, nuestra propia mente, pues. Entonces, bueno, asimismo aquí, pues ya nosotros la parte, por ejemplo, Binah, pues es la parte eh, destructiva, ¿cierto? Que es Saturno, Binah es el planeta Saturno, Shogma sería Júpiter. Entonces Júpiter crea, pero Saturno destruye. Entonces, pero ¿qué pasa cuando ya hay mucha destrucción? Ya hay sobreexceso de destrucción. Pues, ¿qué pasa en el ser humano? Pues muere, porque si las células mueren más de lo que nacen, pues morimos. Así mismo es el universo. Si hay más destrucción que construcción, se sale del equilibrio y entonces, pues cuando nos salimos del equilibrio, vamos hacia la involución. Bueno, entonces, hay algo muy importante que nos nombran aquí y es acerca de los niveles de conciencia. Nos dicen que este pilar medio representa los niveles de conciencia, ¿cierto? Entonces, una, dos, tres, cuatro conciencias. A ver, Manuel, recuérdame las cuatro conciencias de las que nos habla Gurdjieff. ¿Cuáles son las conciencias? Em, la conciencia del sueño fisiológico, Lógico, bueno. sueño psicológico también o vigilia. Ajá, ajá. Luego está el recuerdo de sí y finalmente la conciencia objetiva. Y conciencia objetiva. Entonces mira que todo está engranado. Cuatro conciencias nos da Gurdjieff, cuatro conciencias nos da el árbol de la vida. Pues aquí los nombran diferentes, pero son los mismos cuatro. Entonces nos hablan de que Malhut es una conciencia sensorial, ¿sí? De la conciencia de las sensaciones, pues la experiencia del Maya. Nuestros cinco sentidos se reflejan en Malhut, pero es parte de eso, en un sueño tú también sientes, pues. Ya luego nos habla de Yesod como la psiquis astral. Entonces, que es lo mismo de la vigilia, es la psiquis, nuestra mente aquí. ¿Dónde estamos, muchachos? Recuérdense, despiértense, no se hipnoticen en este momento. Bueno, ya despertados, entonces, luego dice, está Tiferet, Yesod, es que aquí me confundí, aquí está en Yesod. En Yesod está la vigilia, estaría la vigilia o la conciencia de la psiquis. En Tiferet, entonces en Tiferet estaría la conciencia iluminada, pues, la conciencia iluminada. ¿Y cuál es el tercer estado? Pues el recuerdo de sí. Es decir, una persona que está ya en recuerdo de sí, en el tercer estado de conciencia, que es donde hay división de la atención, es decir, que mi atención está adentro y afuera, es decir, no se identifica con el mundo afuera, con los eventos exteriores, sino que observa los eventos exteriores, pero también observa sus estados interiores. Entonces, ese es el estado de iluminación, pues el tercer estado de conciencia. Y luego ya, esta es la conciencia a la que llegan los iluminados, esta es la conciencia de los iniciados, esto es la conciencia de los Cristos, de los Mesías, de los Salvadores, pues, ¿cierto? ¿Qué han hecho? Pues han traído la conciencia
de Dios, pues a su personalidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay una reflexión bien bonita y es, bueno, terminemos de explicar aquí las conciencias. Entonces está la conciencia del iluminado, del Cristo, pues, el Cristo, y en Keter estaría la conciencia objetiva. Ya es otro tipo de conciencia. Entonces, bueno. Entonces nos dice que a esta conciencia del Tiferet se le llega por cuando se rompe el velo. Entonces, ¿alguien me puede decir cuándo se rompe el velo en el tarot? ¿Qué clave rompe el velo? A ver, mi hermano Mariano, tú que ya vas ya pasaste fundamentos. ¿Cuál es la sexta etapa del desenvolvimiento espiritual? La clave 20. Entonces, Buenas, ahí no lograba poner el micrófono. Sí, clave 20, clave 20. exacto. Entonces, cuando llegas a esta clave, haces el nacimiento espiritual. Acá está el Cristo. Es decir, aquí está el Tiferet. Y este Cristo, con este es que se van a romper los velos que nos van a permitir ascender hacia la tríada superior, que ya nos daría la conciencia cósmica, ¿sí? Entonces, pues digamos que obviamente antes de ya hemos renacido como niños, ya hemos prendido nuestro corazón, ya tenemos ese cuerpo emocional y ya necesitamos subir al Keter, es decir, sería el centro emocional superior, ¿cierto? El cuarto piso de la escala de Gurdjieff. Y ya el quinto piso, pues ya lo haríamos mediante esto, pues. Entonces, ese Cristo es el que va a llegar a quitar el velo para que podamos ascender. Esto es muy importante. A ver, ¿quién me recuerda? Sí, Julián, a ver, recuérdame ¿cuáles son los tres estados de desenvolvimiento de los que nos habla Gurdjieff? Las tres fases del desenvolvimiento espiritual. El despertar, muerte y nacimiento. Perfectamente. Despertar, muerte y nacimiento. Esos son los tres. Despertar, muerte y nacimiento. Entonces, aquí hay algo que nos dice, que yo lo nombré en alguna oportunidad, y es que, bueno, por cuando uno estudia la gnosis de Samael, te enseña 3 factores de la revolución, pero te dicen son muerte, nacimiento y sacrificio por la humanidad. Entonces, aquí le voy a agregar el sacrificio. Sacrificio. Entonces, para Gurdjieff son 3, despertar, muerte y nacimiento. Para la gnosis, que es Da'at, son muerte, nacimiento y sacrificio por la humanidad. Y aquí la Cábala nos está hablando de que en realidad la muerte sacrificial en beneficio de la humanidad es necesaria para llegar al Tiferet y pasar por medio del Da'at, llegar a Keter. Entonces, en ese punto es donde sucede esta clave. Llegamos al Tiferet, que es crear el Cristo. Pero ¿qué pasa? En este momento, la autoconciencia se vuelve pasiva y la que sube, la que asciende, la que puede expresarse más arriba es la subconsciencia. ¿Y cuál clave es la que va en Da'at? Clave 2, la subconsciencia. ¿Sí? Entonces, es perfectamente. Entonces, por eso aquí está ese secto para pasar. Entonces, digamos que aquí hay un velo. Aquí hay un velo. ¿Sí?
Ese velo lo va a quitar el Cristo con su sacrificio por la humanidad cuando haga la muerte. Entonces recordemos que el tarot nos dice, muera, tiene que morir ese cuerpo corrompible para que ascienda un cuerpo incorrompible. Entonces es eso, pasar por medio hasta acá, llega la autoconciencia, hasta aquí nos va a traer el intelecto no va a poder pasar de aquí. El intelecto de aquí para allá lo único que puede es observar, es ponerse así y solamente observar. Es como cuando uno está tomando yaje o bueno, plantas maestras y viene la chuma durísimo y uno lo único que puede hacer es aguante ahí quietico, porque ya no hay nada más que hacer, quietico ahí, la subconsciencia de usted se va por dentro y lo llevan, lo suben, lo bajan, pero usted aquí no puede hacer nada más que observar. Entonces, bueno, por medio de esa edad que se le llama la sefirot oculta, y claro, está oculta porque es de la subconsciencia. Entonces vamos al conocimiento. Da'at es gnosis y significa conocimiento, pero ya este es el conocimiento de lo divino, de lo superior. Esto ya es otro conocimiento. Esto ya por eso aquí arriba es donde se desarrolla el quinto piso que sería el centro intelectual superior. El centro intelectual superior está aquí arriba, pues. Aquí abajo siempre va a ser el centro intelectual inferior. Usted puede escribir los libros más poderosos con toda la información. Eso solamente es centro intelectual inferior, ¿sí? Los libros que escribió Einstein, los libros que escribieron los científicos y todos los libros son descritos con el centro intelectual inferior. Pero para llegar allá al superior, eso ya cuando uno lee ciertos libros, uno sabe si están escritos con lo superior o con el inferior. Bueno. Entonces, cuando ya esa edad es el que nos va a ayudar a llegar al Keter, ¿ya? Y así, entonces también se cumple una parte de la tabla esmeralda, donde dice que asciende y desciende nuevamente, asciende para recibir lo superior y entonces ya recibe lo inferior y lo superior, pues los trofeos de arriba y de abajo, del cielo y de la tierra, pues. Entonces, aquí nos muestra, ahora estamos hablando de la conciencia hacia arriba, pero antes de venir la conciencia hacia arriba, la conciencia primero, digamos, esto no se creó, no empieza en Malkut. La creación empezó en Keter, es decir, arriba, desde la Ein Sof se reflejó en Keter, y desde Keter, es decir, desde ese mundo del Atzilut, del Briah, de Yetzirah y de Asiá, el mundo arquetípico, el mundo creativo, el mundo formativo y el mundo material, bajó para llegar aquí. Entonces, aquí nos muestran pues que cómo es el proceso de la conciencia para ir de arriba a abajo, y luego nos muestra cómo es ir de abajo a arriba. El conocimiento del Cristo, ese es el conocimiento. Nos enseña cómo ir de abajo arriba. Y la Cábala nos enseña cómo sucedió todo de arriba hacia abajo, güey. Nos dice algo muy importante, y es, aquí nos habla de la conciencia. Los sefirot de a los lados, los que están polarizados, nos hablan de los poderes mágicos que tenemos. Pero entonces hay que equilibrar estos sefirot y traer todo al central, al pilar del medio. Entonces ahí vamos comprendiendo las palabras que dijo Jesús, que dijo: cuando de los dos hagáis uno, cuando hagáis de lo de adentro como lo de afuera, cuando lo de afuera sea como lo de adentro y lo de arriba como de abajo, y lo masculino como lo femenino, y hagáis de todo uno, que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino, cuando hagáis ojos en vez de un ojo, y una mano en vez de una mano, y un pie en vez de un pie, y una imagen en vez de una imagen, entonces entraréis en el reino de los cielos.
Recordemos que esta clave, este personaje no tiene, es andrógino, no es ni hombre ni mujer. Eso es, por eso nos dice, por esto es ya el último estado, ya está en el reino de los cielos. Este huevo nos representaría lo que representa el Ouroboros, ¿cierto? La serpiente que se come la cola, es decir, coge los dos opuestos y los vuelve uno, y entonces ya maneja las dos energías, la energía eléctrica y la energía magnética. La energía del padre y la energía de la madre lo maneja, ya es uno nomás, entonces ya llega al ser uno, se ha unificado en el uno indivisible, pero se ha individualizado, pero separadamente. Es uno, pero separado, ¿verdad? Bueno, ya ustedes lo entienden, pues. Entonces, lo que nos muestra todo este camino es el sendero, es decir, todo el sendero es el camino, pero el pilar medio son los estados de conciencia, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza este camino, se le llama iniciado al que ha cruzado de acá, ¿no? Al que ha llegado al Tiferet es un iniciado. Nosotros todavía estamos aquí en Malhut, estudiantes apenas. Yo tenía la impresión de que cuando uno iniciaba a estudiar era un iniciado. No, uno inicia cuando está en el Tiferet, es decir, cuando ya es un Cristo. Ahí es un iniciado. Porque claro, mira, ahora tienes que ir a la triada superior. Ahí sí empieza la verdadera magia, pues bueno. Entonces nos habla de ese sendero de la iniciación, que sería recorrer todos los 10 Sefirot, ¿sí? Y hacer todo el movimiento serpentino del árbol de la vida para llegar a la iluminación, ¿cierto? Pero también nos dicen que hay un camino derecho, una flecha que va a ir de Malkut y pasar por esto sin pasar por estos, por los sefirot que son desequilibrantes, ¿cierto? Y aquí es donde está el camino del místico, ¿cierto? El camino del ocultista, del iniciado, es el que pasa por todos los sefirot, pero el místico se quiere ir solamente de acá. Eso es lo que en la lección anterior de cuarto camino nos dice Gurdjieff. Está el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi, ¿cierto? Y los tres caminos nos muestran que son caminos místicos, es decir, llegan por doblegar el cuerpo o por doblegar las emociones o por doblegar el intelecto, llegan a la voluntad, llegan aquí pues en línea recta, pues. Pero pues nos dicen este camino no desarrolla los poderes mágicos, así no se pueden desarrollar los poderes mágicos. Los poderes mágicos se desarrollan con el manejo de las sefirot que están a ambos lados, pues porque aprendemos el uso correcto y el manejo de las diferentes energías. Debemos aprender a hacer lo mismo que hace el universo, a destruir cuando hay que destruir y a construir cuando hay que construir. Eso nos da fuerza, eso nos da magia y pues es la forma en la que el Padre crea también. Por eso somos hechos a su imagen y semejanza. Y ya por último nos habla de esas triadas. Entonces nos dice que el árbol de la vida pues está dividido en triadas. Está la triada de Keter, Chokhmah y Binah, que vendrían siendo esta triada intelectual, lo que llamamos triada intelectual, pero hablando de la intelectualidad no inferior, sino del intelecto superior, hablando del intelecto como la intuición, que es el conocimiento objetivo, es el cuarto estado de conciencia. No es un conocimiento que hallaste en libros, no es un conocimiento que aprendiste, sino es cuando tú te unes a la kasha, entras en contacto ya con el conocimiento, ya lo sabes todo, simplemente no tienes que estudiar libros, simplemente ya tienes el conocimiento, eso es un conocimiento objetivo. Entonces, cuando acá se habla de una triada intelectual,
No se refiere a nuestro pensamiento, a nuestro pobre pensamiento con nuestro pobre cerebro, sino se refiere ya a un intelecto superior que ya usa la intuición y que ya usa, bueno, los poderes, la concentración, pues. La segunda triada, que sería Geburah, Sheset, Tiferet, sería la triada moral, ¿cierto? La tercera triada, Hot, Netzah y Shesot, que no sería la triada astral mágica, y Malhut, que solamente pues ella hace la material, pues no es una triada en sí, o bueno, de hecho recordemos que ese Malhut está dividido en 4, entonces ni siquiera es una triada, sino es una... Bueno, ¿qué nos dice de esto? Pues digamos que no es esto mismo, no es lo mismo de hablar de los 4 mundos, ¿sí? Una cosa es hablar de triadas, entonces está la triada intelectual, la triada moral, la triada mágica y la material, pero otra cosa es hablar de los 4 planos. Entonces ya nos habla del Atzilut, que sería solamente Keter, nos habla del Briah, que sería Binah y Shochmah, que aquí es donde entra el padre y la madre, ¿cierto? Entonces aquí está el uno indivisible, la luz primigenia, esa luz se divide en el padre, aquí porque baja primero al padre, el padre se divide en la madre en la misericordia en Geburah, y ya pues el Tiferet es como ese hijo, pues. Entonces, bueno, ¿por qué triadas? Porque el 3 es el que crea, ¿sí? Un hombre y una mujer crean el hijo, el sí y el no crean, el 3 crea, ¿sí? Por eso el 3 en nuestro tarot es la imaginación creativa, el 3 crea. Entonces, por eso es importante siempre estar en nuestro día a día, toda decisión que debamos hacer, toda cosa que queramos emprender, aplicarle las 3 fuerzas, una fuerza positiva, una fuerza negativa, una fuerza equilibrante. Entonces yo digo, voy a hacer tal cosa, esto cómo me ayuda, cómo no me ayuda y cómo se equilibra eso. Entonces eso nos va a poder reprogramar y empezar a emprender nuevas empresas, nuevos retos, nuevas cosas, pero ya con una sabiduría superior, pues. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí, esto es hasta un resumen de lo que hemos visto. Aquí está todo resumido un poco lo que hemos visto. Preguntas, respuestas hasta aquí o comentarios. Bueno, Gracias. gracias Alex, muy buen desarrollo. A ver, que también voy a poner la cámara y así nos vemos un poco. Saludos desde aquí de Argentina. Amor, ¿me pasas un cosito para acá? Bueno. Ahí vamos. Vale, ¿se escucha? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, ahí está todo perfecto. Vale, genial. Bueno, Alex, gracias ahí por el desarrollo. La verdad que bien completo y bien ordenado dentro de la cantidad de información y de asociaciones que podemos ir viendo ahí en el árbol. Bueno, algún aporte más ahí que me venía en el desarrollo que ibas haciendo. Muy interesante esto de la madre, porque justamente la madre, que es la que da el fruto de la creación, es la que está conectando a la esfera de Hogma con la esfera de Binah. Entonces ahí me parece súper interesante cómo podemos ir encastrando los arcanos del tarot en todo este juego de potencias y de relaciones. Y bueno, hay algunas ideas centrales también que me vinieron que con solo mirar el árbol también ya van apareciendo de este punto de los estados de conciencia,
y de todo esto que fuiste desarrollando también con la clave 20 y de cómo justamente este Padre cósmico, que también desde otra lectura vamos leyendo que se subdivide en Padre y Madre, pero viéndolo como el Padre cósmico de toda la creación, que da fruto también al Hijo, que el Hijo también es el fruto de la creación misma que viene a través de la Madre, de la substancia esencial de toda la vida y de toda forma, que vemos ahí tipificada por la subconsciencia. Y también bien interesante esto que marcabas recién, como justamente la sacerdotisa es la que está en equilibrio entre los dos pilares, totalmente representada en la clave, y a través de la cual llegamos a la conciencia de Heye, del yo soy, de la Shekinah, de la conciencia del yo divino. Y es bien interesante todo el recorrido de los trabajos de los iniciados, a diferencia por ahí de los caminos místicos, que no digo que no sean interesantes, pero me gusta mucho esto de utilizar todas estas potencias y todos estos poderes que vemos en las esferas de los pilares de la severidad y de la misericordia, y claro, buscando también encontrar esa fuerza equilibrante que acá el árbol de la vida nos las marca también por las esferas de cada triada, como Da'at, Tiferet, Yesud, siendo la esfera que equilibra esta contraposición de estas potencias que también están haciendo su trabajo en conjunto. Y bueno, me gusta mucho este punto de Tiferet en el contacto con el yo superior y de esta regeneración que progresivamente y de ciclo en ciclo va viviendo la personalidad, para poder llegar a posicionarse justamente como un foco o un punto concentrado de la expresión del yo infinito, del yo ilimitado, que se desenvuelve por medio de todas estas operaciones. Entonces ahí vemos mucho este posicionamiento que está muy marcado en la clave del mago, que es la conexión con Keter, que me parece algo fundamental también, porque siento que estas operaciones que hacemos en este autodescubrirnos y buscar esta vinculación consciente en el día a día con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro espíritu, en el sentido de que justamente somos focos, somos puntos concentrados, poder de la concentración, a través de los cuales el yo divino está desenvolviéndose. Entonces trae mucho ahí la clave 7 también, que es el poder de voluntad, y la voluntad siendo emanada desde la esfera de la voluntad primaria, que es Keter, y que sostiene y construye todos los mundos y toda la creación, y cómo somos, como nos marca también la clave del ermitaño, la clave 9, que es la inteligencia de voluntad. Entonces todo este punto de la voluntad me parece súper importante considerarlo, porque desde ahí nos movemos por el intento, nos dejamos mover por el intento, y generando esas muertes, ¿no?, que nos marcaba ahí la clave 20 también, como mencionabas, esas transformaciones en toda esta estructura para que posibiliten, para que se generen nuevas formas también. Por eso acá el mago también usa la energía de Saturno, de la madre, para construir una forma que posibilite una expresión impecable, transparente, inteligencia de transparencia, de quien yo soy en esencia, pero que claro va a tomar una forma en este mundo de nombres y de apellidos y de cosas que componen al tonal. Así que me parece bien interesante cómo el árbol de la vida marca estos senderos de aspirante, de aprendiz, de llegar a la iniciación solar, que me da mi propio yo superior, a esa partecita que está proyectada como una personalidad, que la personalidad misma de ciclo en ciclo llega a pulirse, a refinarse y poder ser un centro autoconsciente conectado con este yo superior y pudiendo anclar por medio de este contacto con el yo superior, anclar en el mundo, en Malkut, al yo divino. Entonces es bien interesante cómo el árbol de la vida nos posiciona y en un esquema súper a nivel visible, súper simple, nos va ordenando
todo este conjunto de aspectos y de potencias y de los posicionamientos que la personalidad va teniendo en todo el recorrido y el lugar que ocupa dentro de toda esta danza, dentro de todo este movimiento, de esta danza del poder de vida. Y cómo podemos, a través del refinamiento y del desarrollo de la autoconciencia, regenerarnos, conectar con ese centro solar, vincularnos con el Hijo y llegar al Padre. Y trabajar también siempre con la Madre, trabajar con Saturno, trabajar con Binah, con la raíz de todas formas. Y bueno, ahí el árbol mismo nos va llevando a ese recuerdo del yo y recobrar la memoria del funcionamiento natural y esencial de las cosas. Y bueno, Alex, también me gustó mucho eso que trajiste de que todo lo positivo tiene un positivo y un negativo, y todo lo negativo tiene un negativo y un positivo. Bueno, eso ahí para aportar. Gracias, maravilloso el estudio. Gracias a ti, mi hermano. No, esto es muy bonito y poder relacionarlo con todos los conocimientos. Cuarto camino, a mí ese, pues, debemos ponerle esa octava superior al conocimiento. Ese sacrificio por la humanidad es un factor que ahí le falta pues al cuarto camino, pues, y ese sacrificio obviamente no lo veamos como, no, mejor dicho, me tengo que crucificar y me tienen que matar por la humanidad. No. El sacrificio no es otra cosa que el sacro oficio, el oficio sagrado. ¿Y quién tiene el oficio sagrado? A ver, ¿quién responde esa pregunta? ¿Quién tiene el oficio sagrado? ¿Nadie? No, ¿qué pasó, muchachos? El hierofante. El hierofante tiene el oficio sagrado. ¿Y qué es lo que está haciendo el hierofante en esa clave? Impartir el conocimiento. Entonces, eso es, el oficio sagrado es, después de que encarnemos al Cristo, obviamente, tenemos que estar despiertos, tenemos que haber hecho nuestra muerte psicológica y debemos haber hecho nuestro nuevo nacimiento espiritual para poder enseñar, pues, porque si no lo hemos hecho, pues nada. El sacrificio pues no es otra cosa que eso, revelar el conocimiento del Cristo, revelar el conocimiento del Cristo, no es otra cosa. Pero cuando lleguen a esa revelación del conocimiento del Cristo va a pasar algo, sí o sí, es que el conocimiento del Cristo es la voz, es el fuego, Cristo es el fuego, es la purificación por el fuego. Como uno llega a quemar egos, a quemar falso conocimiento, pues, no sé, uno quisiera como, no, vayámonos seamos bonitos y hablemosle bien a la gente, pero es que nosotros no podemos estarle cuchiqueando el ego a la gente, ¿cierto? Hay que decir lo que tenemos que decir, hay que decir lo que se tiene que decir, cuando se tiene que decir, a quien se le tiene que decir. No somos, pues no vamos a ir a decirle a todo el mundo, sí, usted está bien, tranquilo, no, eso usted va caminando por el camino correcto, siga así, no, eso tranquilo, no. Nuestro conocimiento es fuego purificador y obviamente las masas no están listas para ese conocimiento. Y por eso Cristo dejó una bienaventuranza, la última bienaventuranza que dice, bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Si Él dejó una bienaventuranza, es porque sabe que eso va a pasar y eso ha pasado. No sé si alguien se ha atrevido a dar el conocimiento a un grupo, a quien sea, pues usted sale a la gente a decirle, vea, todo esto. Yo he hablado con reikistas
he hablado con angeólogos, con arcangeólogos, con sexólogos, con psicólogos, y entrar a decirles, pues, todo su sistema está mal y usted pues, está dormido, está dormido y no se ha dado cuenta ni siquiera que está dormido, pues eso trae, eso trae injuria, pues a la gente no le gusta escuchar la verdad, a los egos no les gusta. Entonces, eso es impartir el conocimiento para llegar a ese tiferet, ese sacrificio por la humanidad, pues es enseñarles. Pero pues obviamente no todos están listos para el conocimiento, pero pues debemos impartirlo, pues por eso estamos aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es escucharlos es un privilegio. El capítulo se extendió mucho más de lo que imaginé en el sentido de profundidad y de aprendizaje esta noche. Así que muchas gracias también. Muy agradecido y muy alegre de ver a Carlos por acá en la reunión. Bienvenido siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien más quiera compartir algo más o vamos cerrando por hoy. No, muy buena reflexión la del hermano Alex. Justo estos días venía leyendo y hablando justamente con un compañero sobre esto, de los contrarios, ¿no? La analogía, la armonía producida por la analogía de los contrarios, ¿no? Y, y es algo que me ha hecho reflexionar mucho y justo en la última toma fue algo que es algo que rescato y es el entendimiento de ello, ¿no? Que siempre es necesario tener, digamos, ahí alguien que lo esté pujando, alguien que lo esté tentando, porque sí o sí eso uno lo ejercita, ¿no? Siempre uno busca como si fuera, como si se tratara de un músculo, ¿no? Y pues muy linda la conversación de hoy, muy edificante, gracias. Yo aprovecho para saludarlos pues a los que conozco, a Alexia, a Julián y hoy entré causalmente porque yo no volví a entrar a Telegram hace mucho tiempo y ya escucharlos es como saltar del jardín de niños a la universidad. Haberme colado en una clase que me llevó, no sé, mi mamá y escucharlos y me alegra mucho ver pues, la disciplina que tienen y otra vez como que yo dije, joder, madre, cómo me desconecté todo esto, por aquí andaba ahí luchando con mis propios seguillos, entonces me va a tocar volver a los 7 pasos, arrancar otra vez, pero me alegra mucho escucharlos, escuchar a Alex también que hace pues años cuando empezamos y ver cómo se avanza y también cómo se consolida el compartir el conocimiento también es muy bonito y espero otra vez reconectarme y volver a clase. Mi hermano, bienvenido, eso me alegra mucho, bienvenido otra vez por aquí. Y sí, hay que empezar, hay que empezar, uno se cae, se sacude el polvo y vuelve a la arena porque qué más, no tenemos otro camino, no hay otro camino, pues. Así es, bienvenido, pues. Aquí estamos dándole, cada vez vamos más esfuerzo, martes, jueves y domingo, 7 de la noche, los diferentes temas, entonces bienvenido, mi hermano. Gracias, gracias hermano. Qué bueno, qué chévere. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo y Carlos, las reuniones del tarot siguen siendo igual en el sentido en el que cada quien habla de donde esté ahí, pues desde 7 pasos hasta lo que más se extienda de ahí. Así que bueno, bienvenido a ese y a las demás reuniones. En los archivos adjuntos del grupo están pues, los libros que se están estudiando y bueno, bienvenido. Listo, Zulancho, gracias hermano. Bueno, gracias compañeros. Y bueno, a eso, a seguir escuchando la voz del instructor.